Buenos días, mi nombre es Judith Garduño Bernabé y hoy quiero hablarles de un tema muy importante de la educación. Este tema es los derechos humanos y su responsabilidad moral de su educación. Este tema es muy importante que lo conozcamos los docentes, alumnos y padres de familia para que se pongan en práctica dentro del contexto escolar y fuera de él, ya sea en su vida cotidiana. La educación, conforme pasa el tiempo, sufre de cambios radicales, y esto se ve ahora con el modelo educativo 2018, el cual exige a los docentes que el centro de atención dentro del contexto escolar sean los alumnos, que la planificación que se desarrolla sea basada en las necesidades e intereses de los alumnos para que realmente tengan un aprendizaje significativo. Ahora bien, se les pide a los docentes que se actualicen, que estén en constante actualización y que ésta sea mediante cursos que se desarrollan en donde ellos tienen que implementar las TICs en educación. Soy estudiante de la Escuela Normal de Coatepec, Arinas, de la licenciatura en educación primaria, la cual he tenido acercamiento dentro del aula de clases y me he dado la tarea de desarrollar una temática titulada México, un país con leyes, en donde se les pidió a los alumnos que conocieran acerca de la Constitución Política de los Estados Unidos, la cual fue promulgada en 1917 por primera vez. Los alumnos se acercaron a mí en donde me cuestionaron que qué era ese libro, que qué contenía, que ellos nunca habían tomado ese libro. En lo particular, se me hizo muy preocupante porque pensé que habían tenido un acercamiento a ello. Así que primero les pedí que lo revisaran, que lo analizaran y que vieran en él qué es lo que contenía. Los alumnos elaboraron esa tarea que tenían que hacer. Posterior, se les dijo que era un derecho humano, el cual son normas que se encuentran establecidas dentro de esta misma, la cual la podemos ejercer cualquier ser humano. Inicié con un ejemplo, en donde se cuestionó en un salón de clases una maestra que no dejaba pasar a su alumna por el simple hecho de no traer el uniforme, en donde yo dramaticé esa escena, en donde le pedían al alumno que me ayudara, y yo le decía que no podía pasar. Esta fue una experiencia muy significativa para los alumnos, debido a que ellos decían, pero ¿por qué no, maestra? Si él tiene ese derecho. Y yo le digo, entonces sí conoces que es un derecho. Y él me decía, pues es algo que tengo que hacer, es algo que tengo que desarrollar yo como un ciudadano. Y yo le dije, ok, perfectamente, eso es lo que es un derecho. Expliqué que un derecho es ejercer nuestro rol como ciudadanos, en donde tenemos acceso a la educación, a la salud, a una familia, a ser niños, al juego, etcétera. Así que los niños identificaron bien este concepto y lo ligaron a su vida cotidiana. Posterior a ellos, algunos de ellos me daban algún ejemplo de qué era un derecho y cómo lo habían vivido. En este caso, me hacían algunas comparaciones de algún derecho, por ejemplo, de los que tienen están en prisión, y otros me daban algún ejemplo de la salud, que en la actualidad la salud dentro de este municipio no se encuentra de todo bien. Así que les pedí a los alumnos que investigaran todos los derechos que tenemos como seres humanos. Ellos cumplieron con la tarea al día siguiente, en donde investigaron varios derechos. Asimismo, conocieran su obligación, y la obligación les permitía a ellos ver qué sí se les permitía, pero bajo qué condiciones. Y esto fue muy enriquecedor. Los alumnos salieron a socializar estos derechos y obligaciones que tienen como ciudadanos y seres humanos. Asimismo, se les habló acerca de algún derecho en específico, ya sea el de la salud, el de la educación,
y se les pidió que ellos dramatizaran de la misma manera en la que yo lo había hecho, o mejor, algún problema en donde no se hiciera un derecho y que todo el grupo le diera una solución a lo que podía hacer. Se conformaron equipos. Esta estrategia fue muy fructífera debido a que los alumnos realmente se pusieron de acuerdo para dramatizar. Recuerdo bien que dramatizaron el derecho a una familia, el derecho a recibir educación, el derecho a no ser ignorado, el derecho a la educación y asimismo el derecho a la salud, en donde ellos mismos inventaron sus propias historias y pudieron ver su obligación que tenían o que debían exigir para ejercer este derecho. Entre todo el salón participó de muy buena manera. A mí me gustó mucho, a la maestra titular también. Así que los alumnos, una vez dramatizado y de haber socializado de qué derechos se hablaba y de qué obligación se tenía que realizar para ejercer este derecho, los alumnos entendieron aún mejor este concepto y algunos de ellos mostraron gran interés por seguir aprendiendo de él. Es importante que tú, como ciudadano, que yo, como futura docente o como estudiante, nos fijemos en que realmente los alumnos estén yendo a la escuela a aprender, a ejercer ese derecho de recibir una educación, ya sea de calidad, en donde a los docentes que no tengan una práctica tradicional, que la desarrollen día a día con nuevas tecnologías, en donde los alumnos les permita tener una vivencia propia, en donde los alumnos se interesen por seguir investigando. En lo particular, conocer acerca de los derechos es algo fundamental para los alumnos y es importante que desde pequeños se les dé un acercamiento sobre qué hacer cuando no se cumple con algún derecho que tenemos como ciudadanos o los derechos que tienen las demás personas, ya sean políticos, ya sean discapacitados, ya sean con alguna necesidad educativa, etcétera. Así que te invito a ti a que conozcas acerca de los derechos humanos y a cómo se ejercen dentro de la educación. Te invito a que te intereses por la educación de tu hijo o hija, a que estés en constante actualización, así como los docentes, para brindarles una educación de calidad, que no toda la tarea sea del docente. Así que por favor, conozcamos más acerca de los derechos y hagamos de este México un México de calidad, en donde la educación sea algo de prioridad, que no importan las limitaciones. La educación siempre debe de brindar lo mejor y que los docentes deben de estar siempre para los alumnos, en donde ellos se deben de interesar primero en los alumnos que por sí mismos. Te invito a que seamos mejores ciudadanos, a que ejerzamos nuestros derechos